Nací en Madrid, soy el mayor de 8 hermanos y bueno, con un niño que aprende a leer, aprende a escribir, que hace las catequesis para recibir la primera comunión, y en unas colonias de verano de mi parroquia, mi parroquia era San Jerónimo el Real de Madrid, estábamos todo el mes de julio en un pueblecito bellísimo de Santander llamado Noja. Y eran atendidas esas colonias de verano para los niños de la catequesis por un sacerdote de la parroquia y los seminaristas mayores del seminario de Madrid. De tal manera que yo con 7 años, viendo a ese sacerdote y viendo a esos seminaristas, yo dije, quiero ser como ellos. No sé muy bien a qué se dedican con conocimiento así específico, pero me transmiten una alegría, me transmiten una esperanza que yo quisiera también tenerla para mí. De tal manera que el punto de partida es una especie de llamada, provocación. Me gusta decir que Dios es el que da la vocación, pero la provocación nos la confía a nosotros. Si tu vida no provoca, tu vida no es un canal, una herramienta que Dios pueda utilizar para hacer el bien, para comunicar su palabra y abrir los caminos, ¿no? De tal manera que yo llegué a casa al final de aquel verano y lo que dije en casa que me quería ir al seminario. Mi madre rompió a llorar de alegría y mi padre me dijo, ni hablar. Tienes que hacer una carrera, encontrar un trabajo y después hablamos. Fue mi primer berrinche por esta especie de fracaso en la ilusión con la que yo quise decir, me quiero hacer cura. Y así tuve que hacer. Tuve que estudiar, acabar mis estudios de bachillerato, estudiar economía, derecho mercantil, hacer unas oposiciones en la banca privada y dedicarme a la bolsa. De tal manera que yo estaba completamente ya olvidado de aquello que con 7 años había planteado en mi casa. Lo que ocurre es que Dios, que lleva mucho tiempo trabajando en esto, tiene todos los recursos y Él sabía en qué esquina se iba a hacer incontradizo. De tal manera que yo con un buen trabajo, un buen sueldo, una persona con la que podría haberme casado, pues Dios te toca el corazón para decir, tienes algo sin resolver. Tienes una pregunta que está todavía pendiente. Y aquello a mí me impresionó mucho porque, bueno, lo tengo todo. Yo puedo formar una familia, una persona que quiero, tengo resuelto el inmediato presente y el cierto futuro, y sin embargo hay cosas que yo tengo todavía sin aclarar. El gran poeta Rilke dice que solamente quien ama su pregunta reconoce la respuesta. Eso se lo decía un joven poeta que le preguntaba al Premio Nobel de Literatura, Rilke, cómo hacer para escribir como él escribía. Y el gran Rilke le dijo, tienes que amar tus preguntas, porque solo quien ama la pregunta reconoce cuando llega la respuesta. ¿Y qué es una pregunta?, le dijo el joven. Lo que tienes sin resolver en el corazón. Y esta fue lo que Dios utilizó para decir, tú tienes en tu corazón algo sin resolver. Una inquietud, vieja inquietud, que has rodeado, que estás evitando y no te escapes. Bueno, pues con Dios y ayuda, los dos, Dios y ayuda, afronté esa gran pregunta y Dios me hizo muy fácil la respuesta. Pues dejé mi trabajo, dejé a esta chica y decidí fiarme de Dios. Y me fui al seminario, donde empezó otro mundo. Hice mis estudios y cuando estaba casi terminando la carrera,
me vino una crisis para decir, ¿y si te estás equivocando? Entonces te dio un golpe de nostalgia, de melancolía, donde yo veía que se me estaba diluyendo esa certeza vocacional. Fui invitado por unos amigos del seminario a hacer una experiencia en una leprosería, una semana de Pascua. Y aquella experiencia también me marcó enormemente. Era una leprosería llevada por franciscanos. Bueno, pues me pusieron con los más graves y el choque con el dolor, con la soledad, con el miedo que producía en esos enfermos y en los que estábamos cerca de ellos, yo decía, para estar aquí y para hacer lo que se hace aquí, tiene que haber un secreto. Y ese secreto me lo tienen que dar estos frailes franciscanos, que madrugaban enormemente para rezar ante el Santísimo, que luego celebraban la misa con la comunidad de franciscanas, que se entregaban totalmente a aquellos enfermos, que luego estudiaban teología seriamente, que se querían como verdaderos hermanos. Y yo decía, pues este es el secreto, es el Señor que ha puesto en sus corazones esta entrega total para poder responder a lo que se les está pidiendo. Y ahí nace en mí, tras la crisis, nace la posibilidad de hacerme yo también franciscano, que es lo que terminé siendo. Me hice franciscano y me fui a la Orden de San Francisco. Quería ser misionero y mis superiores me dijeron, tienes que estudiar, te queremos dedicar al estudio. Una licenciatura, una segunda licenciatura, un doctorado, y me dediqué a la universidad. Y cuando parecía que yo me había reconciliado con este cambio de escenario y estaba dando clases de teología en un momento dulce de mi carrera como profesor universitario, me llama por teléfono el señor nuncio para decirme el Papa San Juan Pablo II le quiere hacer obispo de Huesca y de Jaca. Yo jamás estudié para ser obispo, pero la divina providencia, repito, que tiene recursos, porque lleva mucho tiempo en esto, pues ahí me buscó las vueltas para descolocarme en mis seguridades y para abrirme un horizonte nuevo. Y en esto estamos aprendiendo a ser obispo, primero en Huesca y en Jaca, y desde hace unos años también en Asturias como arzobispo de Oviedo. Mi lema, todos los obispos tenemos un lema y un escudo episcopal. Y el lema que yo escogí está inspirado en Colosenses 3, donde dice San Pablo, Christus omnia in omnibus, Cristo todo en todas las cosas. Tiene una expresión San Francisco, Deus meus et omnia, mi Dios y mi todo. Y este lema paulino y también franciscano, que es el que yo pongo como lema episcopal, significa que Dios lo abraza todo. No es un Dios para un rato, no es un Dios en determinadas ocasiones o en algunas circunstancias, sino Cristo todo en todas las cosas. Y esto significa la certeza que tienes de ese abrazo que a ti te salva, ese abrazo que a ti te llama, ese abrazo que a ti te encauza. Es una entrega a alguien que te quiere por entero, porque por entero se te ha dado. Es una expresión preciosa de Santa Clara, ama totalmente a quien totalmente te ha amado. Y un Dios con toda su totalidad infinita está reclamando una totalidad pequeñita, que son las que podemos dar los humanos, ¿no? Pero esa pequeñez de entrega totalitaria es la que Dios espera y es la que te está reclamando. Christus omnia in omnibus, Cristo todo en todas las cosas. Sea cual sea la temperatura, sea cual sea el escenario, sea cual sea tu salud, sean cual sean tus ganas, sea cual sea tu reto que te desafía. Hagas lo que hagas, estés donde estés, te encuentres como te encuentres, eres de Cristo. Cristo todo en todas las cosas, no en un rato
o en algunas circunstancias, sino para siempre. Y esto es la expresión del amor. El amor, si es verdadero, no es un amor que tiene tarifa y que tiene taxímetro, sino que es un amor que tú lo intuyes, que tiene que abrazarte por entero y para siempre. Pues esta es la respuesta a la llamada. Por eso elegí como lema episcopal, parafraseando con San Pablo lo que dijo también después San Francisco, Deus meus et omnia, Christus omnia in omnibus. Y este es mi lema. Y el lema episcopal es como una especie de punto de partida que tú tienes que estar continuamente recordando. Y cuando vienen determinadas fechas, en torno a aniversarios, y haces un pequeño retiro para dar gracias y para, mirando hacia atrás, ver por dónde han ido tus pasos desde hace un año, desde hace 10 años, bueno, sea cual sea la efeméride que lo redondea, vuelvo al lema para decir, ¿cómo lo llevas? Es curioso que Dios, aun diciéndonos lo mismo, porque no es complicado con nosotros, aunque nos diga siempre lo mismo, Él nunca se repite. Y es la experiencia que uno tiene dentro del corazón, que Dios te vuelve a pedir lo mismo y sin embargo te lo estrena cada vez. Te dice lo mismo sin repetirse jamás. Y por eso recordar un viejo lema que enmarcaba mi camino episcopal, recordar ese lema es volver al punto de partida para poder seguir escribiendo una historia inacabada. La condición misionera es identitaria. Todo cristiano tiene que ser misionero. De hecho, Jesús, cuando se despide de sus discípulos para regresar al Padre, les hace una transmisión de su propia misión. Como el Padre me ha enviado a mí, yo os envío a vosotros. Y en otro momento del Evangelio, Él da el perfil de lo que es un misionero cristiano. El misionero cristiano no es un turista que va a descubrir tierras, a conocer culturas o a estrechar manos que nunca lo había hecho. El turista es el que decide a dónde va y cuándo quiere regresar, cómo financia la aventura y qué tipo de cosas quiere descubrir, quiere conocer. El turista fundamentalmente protagoniza su camino. El misionero es más bien un peregrino. Y el peregrino es el que se deja enviar, el que ha escuchado una llamada y consiente que ese que te habla te dé una misión concreta. Claro, la misión no está circunscrita únicamente a un escenario típicamente africano, típicamente americano, con el chinito, el negrito o el indígena al que tú vas a evangelizar. Porque misioneros tenemos que serlo en cualquier ambiente y en cualquier circunstancia, allí donde la providencia nos ha querido colocar. No obstante, como sacerdote, era una inquietud que yo al entrar en la orden franciscana tenía y que mis superiores vieron que mi misión pasaba por la teología. Y yo creo que leyeron bien lo que Dios quería de mi camino, ¿no? Pero no dejaba de tener en el hondón de tu alma, de tener esa inquietud que siempre me acompaña. De modo que ya como obispo sí que pude visitar las misiones que mi diócesis de Oviedo tenía en Benín, en África. El acercarme a una cultura, a unos idiomas y a una realidad, una forma humana en ese contexto tan diferente al mío, pues para mí me supuso toda una novedad en este descubrimiento. No es que yo únicamente vaya allí para enseñar una palabra que es más grande que yo, sino que voy como portavoz de esa palabra. La palabra no soy yo, aunque la digan mis labios, cuando yo la he escuchado previamente. Porque si tú no escuchas la palabra previamente, vas a contar tus batallas, vas a acercar tus estrategias y vas a poner tu medida en aquello que dices o en aquello que haces. Eso no es un misionero.
El misionero es el portavoz de una palabra que previamente ha escuchado en el silencio. Como Jesús madrugaba cada día o trasnochaba cada tarde para ponerse a la escucha de su Padre Dios. Y después él contaba parábolas y decía palabras que no engañaban. De tal manera que los labios de un misionero es una portavocía. Lo que tú has escuchado, comunícalo con sencillez. Y las manos de un misionero son las que reparten una gracia que no coinciden contigo. Es una gracia que Dios pone en tus pequeñas manos para que la repartas. Por tanto, el misionero es el portador de una gracia que te sobrecoge y que es más grande que tú. Tú eres testigo de una palabra escuchada y de una gracia recibida. Esa palabra que tú escuchas, de la que eres portavoz, la compartes. Esa gracia que tú recibes como mendigo, la repartes. Portador y portavoz de una palabra y de una gracia. Lo que ocurre es que cuando haces eso y con esta conciencia, llena de gratitud y llena también de sobrecogimiento, Dios también te enseña a ti. Y Dios también te habla y te reparte gracias a través de las personas sencillas que tienes delante. De tal manera que no vas allí de gran maestro o de gran donante, sino que vas también allí como mendigo de una gracia y como oyente de una palabra que Dios te grita en los demás y que te regala con sus manos. Y una experiencia de misión es este intercambio, lo que tú humildemente dices y das y lo que con gratitud escuchas y recibes. Y eso me ha pasado en África, en otra cultura, en los meses que he pasado allí con mis hermanos africanos de Benín, acompañando a mis hermanos misioneros. Y lo que ahora en México, en esta última incursión misionera he podido realizar, me ha vuelto a suceder exactamente lo mismo. El idioma era más cercano, la cultura era más próxima, pero en el fondo el corazón de las personas, la mirada de los pequeños, el anhelo de los corazones es lo que yo tenía delante. Y en estos meses en México, en estas semanas en México, pues bueno, menos ordenar a nadie, porque no pude ordenar a ningún sacerdote, aunque llevaba conmigo un diácono de Oviedo, pero me decía algún misionero amigo, ordénale y te vas a España con todos los sacramentos puestos. Pero yo tuve que bautizar, tuve que dar la primera comunión, tuve que confesar, tuve que confirmar, presidir matrimonios y también alguna unción de enfermos. De tal manera que todos los sacramentos, menos la ordenación sacerdotal. Recuerdo que había una señora que nos decía al pequeño grupo de misioneros que íbamos desde Asturias, una señora me decía, mire, yo creo que soy cristiana, pero no sé casi nada de Dios, no se vayan. Yo tenía que marchar, pero aquello me hizo mella, como un reclamo para decir, donde estés y en lo que hagas, tienes que ser misionero, porque hay gente que quizá no tengan muy claro si son cristianos, pero tienen hambre de Dios. Esa mujer lo decía porque hacía tiempo que no iban los misioneros por allí, hasta que estos amigos míos han empezado una nueva misión. Y aquellos primeros franciscanos, hace ya 4 siglos, que fueron los primeros que evangelizaron aquella zona de México, pues ha quedado la semilla bien sembrada, bien plantada, y han transmitido de padres a hijos lo que ellos a su vez recibieron. Sin misioneros y por tanto sin la posibilidad de celebrar tantos sacramentos, pero ellos sí que escucharon el Evangelio.
Y en aquel momento tuvieron la gracia de ser bautizados, confesados, confirmados y alimentados con la Santa Eucaristía. Han pasado siglos y sin embargo aquella semilla bien sembrada ha seguido dando frutos con todas las limitaciones del mundo. De tal manera que cuando siglos después regresan los misioneros, los herederos, después de varios siglos, de aquellos primeros, pueden dar el testimonio de lo que en ellos, aquellos de entonces, alguien había sembrado. Es un encuentro con una realidad que está pidiendo un acompañamiento y una entrega para que esas personas puedan también escuchar la palabra de Dios y recibir los sacramentos. Sí, comparezco no solamente en un púlpito, como comparezco también en mis libros y en las tribunas de los diferentes periódicos, ¿no? Yo creo que sería una tentación, sucumbiendo a la comodidad más cobarde, el decir, no hablo y no me comprometo, no hablo y así yo no me arriesgo. Y la tentación sería la de callarme o desaparecer, que es lo que algunos quisieran que pudiéramos estar mudos y ausentes. Y eso sería de una grave responsabilidad, porque tenemos que decir la verdad, esa verdad que nos hace libres. Y tenemos que denostar la mentira, esa mentira que nos destruye. Es incómodo decir la verdad, esa verdad que no la hacemos nosotros, es una verdad que nos preside, que coincide con la verdad del mismo Dios, que en la escucha de esa verdad tú también la cuentas, con respeto, con mesura, pero con enorme libertad para decir las cosas, sobre todo cuando está en entredicho lo que es la propia dignidad del hombre, que es lo que Dios desea de sus hijos. Hay un autor francés, el padre Henri de Libac, que decía, no es imposible hacer un mundo sin Dios, ya lo tenemos, pero cuando hacemos un mundo sin Dios, siempre lo hacemos contra el hombre. La historia reciente y la más remota nos dan suficiente documentación de que cuando hacemos un mundo sin Dios, lo hacemos contra el hombre. Y por tanto, la palabra que no es muda y la presencia que no es ausente tiene la grave responsabilidad de predicar la verdad que a buena noticia sabe cuando hablamos de la vida en todas sus etapas, la vida del no nacido, la vida de la persona enferma o anciana terminal y la vida que está en el medio. Hablar y defender la vida, hablar y defender la familia, como esa célula que Dios escogió para que naciese también su propio hijo en Nazaret. Y la familia pues es la imagen de un Dios que no es soledad. También Dios es familia, un padre que quiere a un hijo en el Espíritu Santo. Tiene San Agustín una expresión preciosa para decir en dos palabras bellas lo que es algo tan grande como el misterio de la Santa Trinidad. Y decía San Agustín que la Trinidad es una historia de un amante que quiere a un amado y que lo quiere en el amor. El amante es el Padre, el amado es el Hijo y el amor es el Espíritu Santo. Y si falta una de estas tres personas que se quieren, no podemos describir al Dios que se nos ha revelado. Un padre que no tuviera un hijo, un padre y un hijo que no se pudieran comunicar, sería una Trinidad inviable. El amante Padre, el amado Hijo y el amor Espíritu Santo son la familia divina a cuya imagen y semejanza nos ha hecho Dios. Y por eso la familia hay que defenderla, sobre todo cuando se banaliza, cuando se frivoliza y cuando se entra en tremenda confusión, llamando familia lo que no es, entre hombre y mujer, abiertos a la vida en ternura y fidelidad para siempre. Y de que decimos de la vida, decimos de la familia,
decimos de la educación. La educación no es simplemente la instrucción, menos todavía la domesticación. La educación, que viene de un verbo precioso, educere, en latín, significa acompañar para que el otro crezca, para que el otro madure. Y la educación se puede convertir en manipulación. La manipulación para la ciudadanía, parafraseando un célebre lema político de alguien cuyo nombre no me quiero recordar. De tal manera que la educación es el acompañamiento respetuoso para que esa vida que tiene denominación de origen, que tiene un proyecto y un destino que nos ha sido dado, no sea algo fallido, sino que puede llegar precisamente a su mayor plenitud. Y así podríamos ir enarbolando tantos temas para decir, no estoy mudo y no estoy ausente. Quiero que mi palabra y mi presencia sean un testimonio de la buena noticia de Jesucristo. María es madre de Cristo, madre del Hijo de Dios, y al pie de la cruz nos engendró a nosotros. He ahí a tu Hijo, Hijo, he ahí a tu madre. Ahí nace la Iglesia y ahí nacemos nosotros. De tal manera que María es verdad que tiene muchos hijos, el hijo por antonomasia, que virginalmente concibió, y los hijos que hemos venido después, nacidos de la gracia que por ella se nos dio. Bueno, pues si esto es María, pues significa que María, como buena madre, no simplemente nos engendra y nos alumbra, sino que nos quiere ver crecer. Y esa vocación cristiana que se nos da en el bautismo, haciéndonos hijos adoptivos de Dios, no es una filiación que se queda simplemente en un acontecimiento episódico que queda en el baúl de los recuerdos, sino que María, como buena madre, nos quiere ver crecer. Y el crecimiento significa que yo maduro hasta la santidad, que esta es la plenitud cristiana. Y en esta aventura creyente, María tiene tanto que hacer y tanto que decir. Yo siempre digo que a mí la Virgen me cuida y tengo experiencia viva de este regalo. María es alguien que me cuida, que me engendró al pie de la cruz, que me alumbra con el bautismo que recibí y que me va viendo crecer. Aunque yo a veces sea mal hijo o un torpe hijo, pero nunca un pobre huérfano de una madre que me quiere abrir al Hijo y al Padre que ella nos posibilitó conocer y amar.